Cuando pensamos en la primera película de Spider-Man, hay muchas escenas míticas que se nos vienen a la cabeza. Pero ¿cuál fue realmente la más complicada de rodar? Si empezamos por una de las escenas más famosas de la película, seguramente muchos pensarán en el momento en el que Peter Parker atrapa la bandeja del comedor antes de que todo caiga al suelo. Y sí, esta escena fue todo un reto porque aunque la comida llevaba pegamento para que se pegase a la bandeja, hubo que repetirla un total de 156 veces hasta que el pobre de Tobey consiguió cogerlo todo al vuelo. Las caras de los actores son de auténtica sorpresa, pero sorprendentemente, esta no fue la escena más complicada de rodar. Otra opción clara es el beso bajo la lluvia, una de las imágenes más icónicas de la historia del cine de superhéroes. Lo que casi nadie sabe es que Tobey Maguire tuvo que rodarla completamente boca abajo, con el agua cayéndole directamente por la nariz, y la máscara le dificultaba muchísimo el poder respirar. Esta escena tuvo que ser físicamente muy incómoda para los actores, pero tampoco fue la más complicada de producir. Y aunque pueda parecer una escena sencilla, para el momento en el que la araña muerde a Peter, el equipo utilizó una araña real entrenada para conseguir algunos de los planos más cercanos. Evidentemente, la araña no mordió a Tobey de verdad, pero sí que caminó por su mano. Fue una secuencia que exigió muchísima paciencia, pero tampoco fue la más complicada de filmar. Porque con la escena del incendio ya entramos en otro nivel. Fuego real, especialistas, cables, decorados preparados para soportar las llamas y un enorme trabajo de coordinación, para que todo ocurriera de forma segura. Sin duda fue una de las escenas más peligrosas de toda la película, pero todavía había una más difícil. Y por supuesto, hablo de la pelea final entre Spider-Man y el Duende Verde. Un combate físicamente agotador para los actores. Y el director Sam Raimi quería el máximo realismo posible y les pidió a los actores que se golpearan de verdad. Decorados destruibles, lluvia artificial, maquillaje, especialistas y efectos visuales trabajando al mismo tiempo. Y sin embargo, ni siquiera esta escena llega al nivel de complejidad de la escena que vamos a analizar ahora mismo. Y esa escena fue la del festival. Y es que esta escena es un momento clave en la película, porque no es solo una escena de acción, es el momento en el que se nos presenta de verdad a Spider-Man como héroe y al Duende Verde como villano. Y debían hacerlo a lo grande. Pero vamos por partes. El primer gran reto de la producción fue la propia localización. La escena transcurre en Times Square y claro, es la calle más transitada de Nueva York. No puedes simplemente cortarla durante días para grabar una enorme pelea de acción. Aún así, sí que cortaron la calle durante unas horas y la decoraron para rodar los planos más generales. Pero lo más loco es que para grabar toda la pelea ya con los actores, tuvieron que recrear Times Square a escala real en los estudios donde grabaron la película. Y claro, el festival debía transmitir la sensación de que estaba reuniendo a miles de personas. Sin embargo, llenar un espacio como este con miles de extras no era viable, ni por presupuesto ni por logística. La solución fue utilizar a cientos de figurantes reales para los planos cercanos y completar el resto mediante simulaciones de multitudes. Es decir, duplicar a las personitas por ordenador. Y lo mismo ocurrió con muchos de los edificios que vemos al fondo. Algunas fachadas cercanas eran reales, pero otras fueron ampliadas digitalmente. Además, el decorado tenía que estar diseñado pensando en que tenía que ser destruido. Eso significa que muchos elementos del decorado tuvieron que construirse con materiales especiales, capaces de romperse de forma controlada delante de la cámara, sin poner en peligro ni a los actores ni a los especialistas. Aunque hay una anécdota muy divertida respecto a esto. Y es que James Franco, actor que interpreta a Harry, reveló que recibió un golpe en la cabeza con uno de los escombros por culpa del encargado de lanzar esos materiales, que resultó ser el por entonces desconocido actor Bill Hader. Y claro, los escombros acababan desperdigados por todos los lados después de cada explosión, y esto implica otro factor a tener en cuenta: la continuidad. Cada elemento destruido debía volver exactamente a la misma posición entre toma y toma. Un pequeño error de continuidad podría arruinar el montaje, como les pasó con esta famosa lámpara. Peter la rompe, pero luego ¡pam!, reaparece por arte de magia. Es decir, que incluso antes de que Spider-Man y el Duende Verde aparecieran en pantalla, el propio escenario ya suponía uno de los mayores retos de toda la película. Pero hablemos ahora del auténtico protagonista de esta secuencia, el Duende Verde. Lo primero que nos llama la atención es su traje, y aunque en un primer momento se pensó hacer una versión mucho más fiel al cómic, se terminó desechando para que no fuera demasiado aterradora para los niños.
Además, tenía mucho más sentido que si Norman era dueño de una empresa como Oscorp, su traje pareciera una auténtica armadura militar. El resultado fue un traje compuesto por decenas de piezas rígidas de plástico y fibra, que aunque visualmente funcionaba muy bien, limitaba muchísimo los movimientos de Willem Dafoe. Y eso suponía un problema añadido, sobre todo porque la máscara no tenía ningún mecanismo para mover los ojos ni la boca, por lo que el actor tenía que transmitir absolutamente todas las emociones únicamente utilizando su voz y su lenguaje corporal. Y es por eso mismo que en No Way Home decidieron que al final prescindirían de la máscara. Además, que lo que todos queríamos ver era la increíble actuación de Willem Dafoe, las cosas como son. Pero lo más complicado ni siquiera era el traje, era el aerodeslizador. Hoy en día estamos acostumbrados a ver personajes volando completamente hechos por ordenador. Pero en 2002 la filosofía era muy distinta. Sam Raimi quería construir el objeto de verdad. Fabricaron varias versiones diferentes del aerodeslizador. Había una completamente funcional para los planos estáticos, otra preparada para sujetar a Willem Dafoe durante los primeros planos y otras versiones adaptadas para los especialistas. Aunque evidentemente cuando la acción era demasiado compleja, entonces sí recurrían a un modelo hecho por ordenador. Y aquí es donde llegamos a uno de los mayores retos de toda la película. Porque si mantener en el aire a un hombre encima de un aerodeslizador ya era complicado, pues imaginaos hacerlo con un personaje que se balancea entre edificios. Eso es, hablemos de Spider-Man. Durante toda esta escena existen como mínimo 3 Spider-Man diferentes. El primero es el propio Tobey Maguire. Siempre que la cámara se acercaba a su rostro o la acción no suponía demasiado riesgo, era él quien llevaba el traje. Esto era especialmente importante en los primeros planos, ya que aunque la máscara cubriera toda la cara, el público debía percibir que quien estaba debajo era realmente el protagonista. El segundo Spider-Man era el especialista. En cuanto había que realizar saltos especialmente complicados, caídas, aterrizajes o cualquier maniobra peligrosa, Tobey dejaba paso a los dobles de riesgo. Y en esta escena, pues eso ocurre en la mayoría de planos. Pero había un tercer Spider-Man, el digital. Y aquí está una de las mayores revoluciones de la película. Hasta entonces los efectos digitales se utilizaban sobre todo para criaturas, explosiones o pequeños retoques, pero Spider-Man planteaba un problema completamente nuevo. Había movimientos que sencillamente ningún especialista podía hacer, y si querían que el personaje se moviera como en los cómics, necesitaban crearlo por ordenador. Sin embargo, Sam Raimi era muy cabezón, y si una escena podía hacerse de verdad, se hacía de verdad. Una filosofía que Nolan adoptaría más tarde en sus películas. Por cierto, decidme en comentarios si os gustaría que hiciese un vídeo analizando la trilogía de Batman. La cuestión es que el amigo Tobey y los especialistas pasaron semanas suspendidos en el aire con complejos sistemas de arneses y cables de acero. Pero claro, los movimientos de los actores nunca eran tan rápidos como los de Spider-Man si existiera de verdad. Por eso, muchas maniobras se aceleraban en postproducción para que transmitieran esa agilidad casi sobrehumana. Y no solo había un tipo de cable, dependiendo de si Spider-Man tenía que aterrizar, balancearse o interactuar con otros personajes, la complejidad y el número de cables cambiaba. De hecho, dime en comentarios si te gustaría que hiciese un vídeo analizando en detalle cómo se balanceaba Spider-Man y cómo se crean realmente sus telarañas. Entonces, claro, tú imagina coordinar todo eso, un especialista balanceándose, Willem Dafoe elevado sobre el aerodeslizador, explosiones que tienen que estallar en el momento justo, cientos de extras corriendo y varias cámaras grabándolo todo desde distintos ángulos. Si cualquiera de esos elementos se adelantaba o se retrasaba apenas un segundo, había que repetir toda la toma desde el principio. Y claro, todo ese entramado de cables planteaba otro problema enorme, había que borrarlos. Un trabajo completamente invisible para el espectador, pero absolutamente esencial para que Spider-Man pareciera moverse con total libertad. Y es precisamente ahí donde entramos en el último gran desafío de esta secuencia, los efectos digitales. Y es que durante todo el vídeo hemos ido mencionando el CGI de forma puntual, porque la realidad es que esta escena no habría sido posible sin él. Los cables borrados digitalmente, los edificios que se ampliaron para agrandar la ciudad, las multitudes que se duplicaron, los modelos 3D de Spider-Man y el Duende Verde. Incluso algunas explosiones se reforzaron digitalmente para hacerlas más espectaculares. Aunque este momento en el que fulminan a los jefes de Oscorp, la verdad es que no ha envejecido muy bien.
Pero lo increíble es que incluso hoy muchos de esos efectos se ven muy bien. Y estamos hablando de una película de hace más de 20 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Pero el hecho de que hayan envejecido tan bien es porque tenían un objetivo claro, que el público dejara de pensar en los efectos especiales y simplemente creyera que Spider-Man existía. Y creo que esa es la mayor virtud de esta película. Hoy estamos acostumbrados a ver secuencias de acción construidas casi por completo por ordenador. Sin embargo, Spider-Man de 2002 seguía perteneciendo a una época de transición en la que los efectos prácticos y el CGI trabajaban de la mano. Detrás de cada plano habían personas construyendo decorados, suspendiendo actores de cables, coordinando explosiones, pero también borrando arneses, animando acrobacias imposibles o lanzando telarañas digitales. Todo para que nosotros fuésemos felices viendo por primera vez al trepamuros balanceándose entre los edificios de Nueva York en la gran pantalla. Así que, después de analizar cómo se rodó esta secuencia, creo que queda bastante claro por qué fue uno de los mayores desafíos de toda la película. La escena de la bandeja necesitó más de 150 tomas para salir bien. El beso bajo la lluvia fue una auténtica tortura para Toby. La picadura de la araña requirió entrenar a una araña real. El incendio obligó a coordinar especialistas con fuego real y la pelea final fue probablemente la secuencia más exigente físicamente para los actores. Pero el ataque al festival tenía un poco de todas ellas. Decorados gigantescos, cientos de figurantes, explosiones, un aerodeslizador, Spider-Man balanceándose por los aires, todo al mismo tiempo en una escena clave que nos presentaban tanto al héroe como al villano. Spider-Man de 2002 llegó en una época en la que lo práctico y lo digital se complementaban a la perfección. Y si hay una escena que resume perfectamente esa forma de hacer cine, es precisamente el ataque en el festival. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Decidme en comentarios si creéis que hay alguna otra escena que sea más complicada que esta. Y si os gustaría que hiciese un vídeo analizando cómo se hizo la escena más complicada de Spider-Man 2 o de cualquier otra película. Y si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Chao!